Le pediremos sencillamente a doctor Gonzalo Hernández Licona, nos va a hablar sobre el concepto de bienestar en México y el estado de la pobreza en México. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias, Pedro. Gracias, Claudia, por la invitación y gracias a ustedes por estar por aquí. En una sesión, un conjunto de sesiones tan interesante, tan importante para México. Yo no sé si mi presentación va a ser tan interesante como la de Juan Carlos, porque Juan Carlos, además de ser un extraordinario académico, es un extraordinario investigador, conoce muy bien el tema de la decisión de política pública y por lo tanto es bien interesante cuando elementos de medición académica se pueden trasladar a la política pública. Y el elemento del subsidio a la gasolina pues es un elemento que es crucial para el bienestar del país y que no es fácil, no ha sido fácil trasladarlo a la decisión de eliminar el subsidio. Entonces es un súper tema. Yo lo que voy a hacer es hablar de uno de los elementos del seminario de conferencia, que es el tema de pobreza. En algún momento voy a tocar el tema de medio ambiente, pero sobre todo voy a hablar de cómo se mide la pobreza en México por dos razones fundamentales. La primera razón es entender colectivamente cómo se mide la pobreza en México, una pobreza que, como decía Juan Carlos, ya no solamente es con una sola dimensión, son varias dimensiones. Cuando uno le pone dimensiones a la medición se vuelve un poquito más compleja. Pero la segunda es qué retos podríamos tener a futuro, y eso es para pensar entre todos, de incluir en esa medición de manera más explícita al menos, la forma, el derecho al medio ambiente sano. Entonces, por lo tanto, el objetivo es mostrar cómo está la medición y después, entre todos, reflexionar para dónde puede ir la medición. Entonces, te platico que hace unos años el Congreso aprobó por unanimidad, lo cual hay que reconocer porque hace mucho que no se aprueba nada, ni por unanimidad de puro. Entonces es bueno reconocer que aprobó la Ley General de Desarrollo Social, en donde el Congreso le pide a una instancia nueva, que es el Coneval, que mida la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, y que lo haga no solamente con la mayor independencia, la mayor objetividad, sino que lo haga de una manera multidimensional. Es decir, salirnos de la medición solamente de ingreso. La medición de ingreso es si usted gana tanto ingreso que es menor a un umbral de pobreza, usted es pobre o no es pobre. Ahora lo que nos pide la ley es incorporar más factores y más dimensiones, reconociendo que la pobreza es un fenómeno multifactorial. Entonces, reconociendo eso, la medición se hace de esa manera, y lo que la ley nos pide, no sé si aquí está ahí, es incluir estas dimensiones o indicadores, más bien son dimensiones. El ingreso sigue siendo importante, el rezago educativo, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, la calidad de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a alimentación de manera explícita e incluso cohesión social. Y hacerlo cada 2 años para estados y México y cada 5 años para municipios. Ese es el compromiso, es lo que está en la ley. ¿Qué hicimos? Y lo voy a hacerlo muy rápido, la metodología gráfica de cómo logramos tener una medición multidimensional que fuera medianamente entendible, fue la siguiente idea. Vamos, en primer lugar, a incorporar a la medición de pobreza no solamente la dimensión del bienestar o del ingreso, que ha estado ahí en las mediciones previas y que, como está aquí el ingreso, está incorporada. Por lo tanto, esta medición incluye la medición de bienestar o ingreso. Pero además hay que incorporarle el enfoque de derechos sociales, porque el resto de los elementos que están acá son en buena parte derechos sociales, derechos humanos que están consagrados en la Constitución y en la Ley General de Desarrollo Social. Por lo tanto, esta medición de pobreza incluye
un enfoque de derechos sociales. Lo que está aquí puesto es lo que explícitamente en el artículo 36 de la ley nos piden incluir, digamos, a fuerza. Por supuesto, un reto que habrá que reflexionar al final es cómo poder incluir el resto de los derechos sociales a una medición de pobreza y que siga siendo una medición que tenga sentido. Aquí no está puesta de entrada el derecho a un medio ambiente sano o, por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Y la razón principal de no ponerlo es que no tenemos todavía la fuente de información necesaria para incluirlo a nivel municipal, porque lo que nos pide la ley es que la misma medición con la misma metodología se pueda aplicar a nivel nacional, estatal y municipal. Y la fuente que tenemos hasta el momento para hacerlo municipal es el censo de población. Entonces, hay retos interesantes, pero lo importante es que la medición tiene el enfoque de bienestar y el enfoque de derechos que se traduce en carencias sociales. Por lo tanto, ¿quién es pobre en México? En México es pobre quien cumpla dos elementos fundamentales. En primer lugar, es pobre quien tenga una carencia social o más, una o más, la que sea. No importa cuál sea, porque en el enfoque de derechos, la teoría de los derechos sociales no te dice que ningún derecho es más importante que el otro. Lo cual es una ventaja en la medición metodológica, porque en vez de discutir, oye, ¿qué será más importante? ¿El derecho a la salud o el acceso a la seguridad social? ¿O el acceso a la alimentación? A lo mejor tú y yo podemos tener un punto de vista muy concreto, pero en el enfoque de derechos todos son igualmente importantes. Por lo tanto, nos ahorra, por así decirlo, una discusión metodológica y nos inserta de plano en la lógica de los derechos sociales. Por lo tanto, es pobre a quien tiene una carencia social o más y además, tiene un ingreso por debajo de un umbral que implica el valor de una canasta alimentaria más el valor de una canasta no alimentaria. Y la pobreza es esta que está acá, la población con uno más carencias y un ingreso por debajo de este umbral. Esta forma de medir la pobreza, por el mismo precio, así llámalo, nos puede medir otras problemáticas que también son relevantes para el país, pero no son tan apremiantes como la pobreza. Nos quedan tres recuadros que están ahí muy claros. La población vulnerable por carencia, que es la población que tiene una o más carencias sociales, pero su ingreso no es suficientemente bajo. Y vale la pena medir a la población que está ahí, porque también podría requerir elementos del Estado. Pongo un ejemplo. Una persona por cuenta propia que gana al mes 35,000, 40,000 pesos, que en el día a día su ingreso no es un ingreso bajo y sería muy difícil llamarlo pobre a una persona que gana eso o más. Pero como es cuenta propia, no tiene acceso a la seguridad social, no tiene acceso a la salud, y cualquier eventualidad súbita de enfermedad o de accidente que nos ha pasado a todos, la persona sufre dos veces al mismo tiempo, sufre dos veces, la enfermedad y el hecho ahora de tener que pagar el acceso a la salud o no tener para la pensión en 20, 30 o 40 años. Y además es vulnerable porque el estado en el que estaba bien, digamos, en un momento puede no estarlo y está vulnerable en su aspecto de equilibrio del día a día y en su ingreso, que hay que ahora meterle a la parte de salud. Y tenemos la población vulnerable por ingreso, que es más lo contrario, la población que en ese momento de la encuesta no tenía ninguna carencia afortunadamente, pero que por la crisis su ingreso real bajó, vendía lo que sea, vende ingresos por debajo del umbral de pobreza, y por ese momento, que puede durar un mes o 2 meses o 3 meses, tiene un ingreso bajo. A lo mejor mañana esa persona regresa a su nivel de ingreso previo, con lo cual sube, pero a lo mejor mañana, o si la crisis dura mucho tiempo, deja con su ingreso bajo, deja de adquirir los derechos que estaba teniendo en ese momento y pasa a formar parte de la pobreza. Por lo tanto, es vulnerable a este lado. Y finalmente tenemos la parte verde, que es el objetivo de política pública del país. Uno quisiera
que los mexicanos en su totalidad estuviéramos en la parte verde, es como el nirvana, ¿no? Sin carencias sociales y sin ingresos bajos. Esta gráfica, esta forma de poner las dimensiones de la ley, hace un poco más fácil entender, por lo tanto, que el objetivo de política pública debería ser un objetivo doble para reducir la pobreza. Uno, cualquier cosa que reduzca las carencias sociales, cualquier programa, cualquier estrategia, que si oportunidades hace que los niños vayan a la escuela, eso reduce una carencia, que si el seguro popular te accede a la salud, es otra carencia que baja, que si la educación pública gratuita hace reducir el rezago educativo, esos elementos sociales típicamente reducen la pobreza. Pero el otro elemento fundamental que reduce la pobreza es la acción que hace aumentar el ingreso. Y a veces eso no lo tomamos como política social, sino como política económica, y decimos, no importa, hemos avanzado en política social y vamos bien, lo cual es en parte cierto. ¿Por qué la pobreza no cae o incluso aumenta? Bueno, porque en muchas épocas del país el elemento ingreso ha estado presente y por lo tanto ha estado presente para mal, y el ingreso real ha caído, y a pesar de que tengamos menos carencias sociales, como en la práctica sucede en el país, el ingreso, la falta de crecimiento económico, la falta de empleos generados, la falta de productividad que genera crecimiento y empleos y salarios reales, hacia el alza, no está presente o incluso cae, y eso hace que la pobreza caiga. Por lo tanto, un esquema como estos, creemos nosotros, que ayuda a entender que la reducción de la pobreza es un tema multifactorial y de políticas sociales directas, pero también de políticas económicas. Lo que desde el Coneval estamos diciendo ahorita en la transición de gobierno es que nos parece peligroso seguirle asignando a una sola Secretaría de Estado, la Sedesol, el objetivo de bajar la pobreza. ¿Por qué? Porque la Sedesol estatal o la Sedesol federal tienen instrumentos, algunos interesantes, unos que no son muy útiles, pero son instrumentos acotados que hace imposible que esa secretaría tenga responsabilidad de los empleos, de los salarios, del crecimiento económico. Entonces, cuando los empleos caen, cuando los salarios caen, por ejemplo, con la crisis pasada, se voltea todo el mundo con una secretaría y dice, oiga usted, ¿por qué dejó que la pobreza aumentara? Y el secretario, no importa quién sea ni de qué partido sea, pues contesta como el prócer de la patria, ¿y yo por qué? ¿No? Yo sí hice mis pisos firmes, yo sí hice mis becas, los niños van más a la escuela por mi programa de oportunidades, el problema es un problema económico. Por lo tanto, un esquema como estos invita a reflexionar que la pobreza es un asunto no solamente multifactorial, sino de muchas secretarías de Estado y no solamente de una sola, que me parece que ha sido un error reciente. Dentro de la pobreza es importante también medir a quien sufre más tanto de carencias como de ingresos, que es la pobreza extrema, que se ha definido como la población con 3 o más carencias y un ingreso todavía más bajo, equivalente al valor de la canasta alimentaria. Ahí están los umbrales para agosto 2010. Queda claro entonces que la acción de política económica y social nos debería llevar de estas zonas a las zonas verdes, que es el objetivo de política pública, entre muchas secretarías, entre el Ejecutivo y el Congreso, entre el Ejecutivo y los estados. Me voy rápido en esto porque solamente me interesa una parte, pero para saber quiénes son carentes en las diferentes dimensiones, uno tiene que poner umbrales. Y el gran reto de cualquier medición de pobreza del mundo, aquí en China, en el Banco Mundial, es ¿qué umbral vas a poner? El umbral es el que te divide de ser o no pobre o no ser carente. Y hay discusiones eternas, Cada vez que alguien se dedica a hacer una medición de pobreza nueva, la discusión es, oye,
en el caso educativo, ¿qué es el umbral? ¿Es analfabetismo? ¿O es primaria completa? ¿O es secundaria completa? Entonces, son discusiones eternas que a veces no llevan a ningún lado. Lo que hicimos en el Coneval fue decir, bueno, que sea la normatividad mexicana, las leyes mexicanas, quienes nos indiquen cuáles son los umbrales, suponiendo lo siguiente: los mexicanos y mexicanas en su conjunto depositaron en el Congreso la representatividad del país, y ellos se han dicho, por ejemplo, que el mínimo de educación ya hoy en día es media superior. Hace 2 años era solamente secundaria. Por lo tanto, ¿para qué discutir tanto entre académicos y ponerle el umbral desde el escritorio, si ya el Congreso mexicano, que representa a los mexicanos y las mexicanas, decidieron alguna cosa? Por lo tanto, ese fue el proceder. Por lo tanto, buena parte de los umbrales son así. Cuando no hay normas explícitas, lo que hicimos fue ir con las instancias más expertas, públicas y académicas en los temas, para que nos ayudan a poner los umbrales. Por lo tanto, me voy rápido en los umbrales. Por ejemplo, el de rezago educativo es: si tú no vas a la escuela hasta secundaria hace 2 años, estás en rezago educativo. Si tú tienes 16 años o más, es si no cumpliste primaria cuando la primaria era obligatoria, eres carente. Y después, si no cumpliste secundaria cuando tocaba la secundaria, eres carente. Entonces, ese es el tipo de umbrales. Me voy rápido al que me interesa más, que es, hay un indicador de acceso a servicios básicos en la vivienda, y lo que hicimos en esta dimensión fue, junto con la CONAVI, decir, a ver, quien tiene agua de esta manera o menos, quien tiene drenaje así o menos, quien no dispone de servicio, y quien utiliza leña o carbón sin los fogones ecológicos, si alguien es carente en alguno de ellos, el total del hogar es carente en calidad y espacios de la vivienda. Aquí fuimos estrictos porque había muchas posibilidades. Es, oye, si te falta uno, es un tache para toda la dimensión, o si te falta uno, le das un porcentaje. Entonces, lo que dijimos fue, si esto es un enfoque de derechos, la casa no puede estar medio bien, tiene que estar bien. Por lo tanto, fuimos estrictos, y algún hogar que tiene una carencia en alguna de estas, la carencia es total para todo el hogar y quienes viven en ello. Entonces, con esto en mente, te voy a dar los resultados para 2010. En este momento el INEGI está en campo trabajando en la encuesta, levantando encuestas en todo el país. Terminará en noviembre, diciembre, y el año que viene tenemos la medición 2012. Pero bueno, ¿qué pasó en 2010? La pobreza, aquí es pobreza extrema, aquí pusimos pobres moderados simplemente para completar el cuadro de pobreza. Esto no es tan relevante, simplemente así lo nombramos, pero la pobreza en su conjunto son 52 millones de personas, 46.2%, que equivale a 2.5 carencias promedio. La pobreza extrema, 11.7 millones, 10.4%, 3.7 carencias promedio, es mayor por definición. Y luego población vulnerable por ingreso, y 19.3% de mexicanos en el nirvana de política pública, por así decirlo, ¿no? ¿Qué quisiéramos como mexicanos? Estar año con año cada vez más mexicanas y mexicanos en la parte verde. Una gran ventaja de esta medición multidimensional es que uno puede desagregar qué pasó y enfocarse ahí en materia de política pública. Entonces, lo que pasó en 2008-2010 fue lo siguiente: la pobreza aumentó en neto porque aumentó el porcentaje de personas con ingresos bajos, y aquí son millones de personas. Aumentó la pobreza en 3.2 millones de personas porque aumentó el número de personas con ingresos bajos, y aumentó la población con carencia de acceso a la alimentación, que ahora las medimos diferente. La buena noticia es que más mexicanos y mexicanas tuvieron una mayor cobertura de servicios básicos, o que la carencia en
acceso a la salud, acceso a la seguridad social en parte, calidad de la vivienda mejoró y por lo tanto en neto la pobreza aumentó en 3.2. El ingreso sigue siendo un ponderador, sigue estando ponderado muy importante en esta medición. Entonces la gran ventaja de política pública como ahora en la transición es decir, oigan, la pobreza en México aumentó, no hay que negarlo. Lo que hay que hacer para mejorar la política pública es desagregar y continuar las cosas que parecería que van por buen camino y tratar de arreglar las cosas que parecería que no van por buen camino, en vez de echar al agua al niño con todo y bañera, o en aceptar todo lo que se hizo, porque no todo lo que se hizo en materia de política pública es adecuado. Por lo tanto, es una forma mucho más, desde nuestro punto de vista, mucho más efectiva de hacer política pública. ¿O qué pasó con la pobreza extrema? La pobreza extrema, que se define ingresos bajos en canasta alimentaria y 3 o más carencias, el efecto de población con menos carencias de 3 o más fue mayor al efecto de más población con ingresos bajos, lo cual en la pobreza extrema casi no cambió. No es que sea una buena noticia que la pobreza extrema no haya cambiado, uno quisiera que la pobreza extrema bajara, simplemente que hay que reconocer que parecería que en el Estado mexicano, no importa el partido, porque esto viene hace como 15, 20 años, la cobertura de servicios básicos ha tenido un aumento relevante. Pero déjame casi terminar y mostrarte como un zoom qué pasa con la carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda. Y tenemos 2 mediciones. Una medición sin incluir el tema de leña y otro incluyendo el tema de leña. En una no hacemos caso de si la persona o el hogar usa leña o no, y en otra, ¿qué pasa si incluimos ese umbral y decimos que es carente el hogar que tiene la problemática de usar leña sin usar estufas ecológicas? Entonces, fíjate qué pasa en Aguascalientes. Si no tomamos en cuenta el combustible, la carencia es 3%, con combustible 4.5%. ¿Qué pasa en el DF? De 3.7 a 3.9 el efecto es muy pequeño. ¿Qué pasa en Chiapas? La carencia va de 34% a 60%, lo cual es lógico. Se usa más leña en Chiapas y en Guerrero y en Oaxaca que en el Distrito Federal y por lo tanto el efecto del uso de leña le pega a la pobreza en el sentido sobre todo de estar afectando, la lógica es, afectas el bienestar de la familia que utiliza leña sin la parte ecológica. Entonces, aquí en las diferencias, la carencia pasa de 16 a 23% y la pobreza extrema cambia de 10 a 11 con combustible, o en el caso de Chiapas, de 32 a 38, porque uno de los elementos, ahora hay familias que tienen una carencia adicional que antes no tenían, y esto cambia la pobreza extrema. Por lo tanto, aquí lo relevante es cuando uno va incluyendo elementos diferentes e interesantes que afectan a la población, la medición de pobreza multidimensional va cambiando. Antes, con la medición de ingreso, no pasaba nada con la pobreza si se usaba leña o no leña, si el seguro popular había o no había, si la casa mejoraba o no mejoraba, no se modificaba. Entonces, en síntesis, creemos, y agradezco a Pedro la introducción, la presentación al inicio, sí creemos que es importante que una medición de pobreza como la que México tiene ahora se esté dando, porque tienes 2 elementos a favor por tener una pobreza medida tal como se está midiendo. La primera es que medir la pobreza es un elemento de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Hoy ya tenemos una medición de pobreza que, al igual que la inflación, al igual que el PIB, al igual que el desempleo, la hace un organismo público con objetividad, con independencia, y eso es. No siempre cae bien a los gobernantes que se diga que la pobreza aumentó. Pero no estamos para caerles bien a los gobernantes. Estamos para medir lo que está pasando con transparencia, ¿no? Creo que ese es un logro no del Coneval,
es un logro en esta materia del Estado mexicano, el Congreso, el Ejecutivo, la Sedesol, que ha venido trabajando en eso desde hace varios años, y nosotros somos el último eslabón que decimos las cosas, venga quien venga, venga como venga, y se aumenta en Chiapas o se aumenta en México, pues qué pena, ¿no? Me parece que hay otras áreas en las que se necesita también trabajar con independencia y seguir avanzando en transparencia en México. Hay otros países que hoy en día le preguntan, oiga, ¿cuál es la inflación de este mes? Pues lo que usted diga, señor presidente o señora presidenta. ¿Cuál es la pobreza de este año? Señor presidente, díganos usted. ¿Cuál es la desnutrición en Chiapas el año pasado? ¿32 te gusta? Y eso no solamente es poco transparente, sino atenta contra las buenas políticas públicas, porque como mexicanos podemos saber mejor qué carencias tenemos y en dónde deberíamos de invertir nuestros recursos escasos. Muchas gracias.